Bienvenidos a un nuevo video de Fulham FC Argentina. En el anterior episodio repasamos lo que fue el punto más alto en la historia del club, la Europa League 2009-2010 y el camino hacia aquella final en Hamburgo ante el Atlético de Madrid. En esta ocasión nos iremos por otro rumbo completamente. Viajaremos hacia el punto más bajo en toda la historia de Fulham, y créanme que no pasó mucho tiempo. Para entrar en contexto y darle un primer paso a este recorrido, nos situamos en los años 60. Fulham venía de disputar las semifinales de la FA Cup ante Manchester United en 1958, aquel equipo visiblemente golpeado por el desastre aéreo de Múnich, y de lograr el ascenso a Primera División por segunda vez en su historia en 1959. Un plantel comandado por Bedford Shezad, caudillo y goleador en su época como jugador, y plagado de estrellas: Johnny Haynes, Graham Leggett, Maurice Cook, George Cohen. Pronto se volvería a sumar Bobby Robson, entre otros grandes nombres. Fulham disfrutaba de sus años en la élite del fútbol, pero siempre merodeando los últimos lugares de la tabla. Si no daba un salto, tarde o temprano sucedería lo inevitable, el regreso a la segunda categoría. Y el mazazo sucedió en la temporada 1967-68, con el equipo de Vic Buckingham y más tarde Bobby Robson, finalizando en la última posición del torneo, y por si fuera poco, no levantó cabeza en la temporada siguiente y volvió a terminar en el último lugar de la tabla, regresando así a la tercera división del país después de 37 años, 2 descensos consecutivos. Dicha categoría le quedaba visiblemente pequeña en aquel momento, y Fulham pudo regresar a la segunda división 2 temporadas más tarde, en 1971, y pese a haber logrado la increíble gesta de alcanzar la final de la FA Cup jugando la mayor cantidad de encuentros en la historia, unos años después, en 1975, la primera división estaba muy lejos de la realidad futbolística e institucional del club. El destino le tendría preparado un nuevo descenso hacia la tercera división en 1980 y un nuevo ascenso también en 1982. Los años en la primera división ya se veían lejos y Fulham comenzaba a ser considerado un equipo plenamente del ascenso, con poca historia e importancia en los primeros planos. Ahora sí, llegamos al punto cúlmine de la historia, un periodo de exactamente 10 años que podríamos catalogar como el peor en la historia del club. Y comenzó, como no podía ser de otra forma, con un nuevo descenso a la tercera división en la temporada 85-86. Un Fulham que perdió 26 partidos de 42, lo máximo desde su fundación. Y no todo era futbolístico. En 1987 se barajó la posibilidad de fusionar a Fulham con su vecino y clásico rival, el Queen's Park Rangers, que gozaba de sus años en la primera división. El presidente de ese entonces, David Bulstrode, ya se había puesto de acuerdo con el mandamás de los Rangers en el nombre del equipo, el entrenador y hasta en la localidad en Loftus Road, dejando el terreno de Craven Cottage a la venta para una posterior urbanización de lujo. La historia fue un poco más larga y tensa, pero por suerte ambas aficiones se plantaron y los clubes subsistieron. El querido y recordado Jimmy Hill, ex jugador de Fulham, entrenador y reconocido presentador de televisión en ese entonces, tomó las riendas de un club que estaba al borde de la quiebra. El comienzo de la década del 90 también tuvo a Craven Cottage con un futuro incierto, pero la gente de Fulham volvió a manifestarse y la junta del club logró hacer su trabajo. Dentro de la cancha era todo penumbra. Fulham había estado cerca del ascenso en la temporada 88-89, finalizando en cuarto lugar y siendo eliminado en las semifinales de los playoffs, pero estuvo al borde de la zona roja en las 2 temporadas siguientes. Hasta le tocó ser eliminado de la FA Cup ante un equipo semiprofesional, el Hayes FC, en el propio Craven Cottage. Para colmo, había que convivir con la salida de Gordon Davis, el máximo goleador de la historia de la institución. Las actuaciones en las copas nacionales también eran penosas, tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga y hasta en la Football League Trophy, donde participaban solo los equipos de las 2 últimas categorías. Estuvo casi 10 años sin avanzar más allá de la ronda 2 en los 2 certámenes coperos más importantes del país. Fulham intentó asomar la cabeza con 2 campañas de mitad de tabla, pero recibió el golpe más duro en la temporada 93-94, descendiendo junto a Exeter City y a Hartlepool United a la 4ª división del fútbol inglés por primera vez en su historia. Tras este bochornoso suceso, Fulham finalizó octavo en la temporada 94-95, a 3 puntos de la zona de playoffs, y viendo ascender equipos como Carlisle United, Walsall o Chesterfield, con más de 20 puntos de diferencia. Los líderes del equipo en aquellos años difíciles eran Gary Brasil, un experimentado hombre del ascenso, Jim Stannard, el arquero con más partidos en el club, y el capitán Simon Morgan, con alrededor de 400 apariciones con esta camiseta, que por suerte pudo vivir una buena etapa en el final de su carrera y que, siendo defensor central, marcó más de 50 goles en su paso por el club. Los entrenadores pasaban prácticamente sin pena ni gloria, desde Ray Lewington hasta Ian Bradfoot y nombres más olvidables como Alan Dix y Don Mackay. Fulham estaba en el suelo hace tiempo, pero debía darse un último golpe antes de pegar el salto a la superficie. En la temporada 95-96,
Finalizó en el 17º lugar de la tabla de la cuarta división, siendo la posición más baja que ocupó en todos sus años de historia. 17 empates, misma cantidad de derrotas y tan solo 12 triunfos ante equipos como Scarborough, Torquay United, Chester City, Darlington, Hereford y compañía. El recuerdo aún perdura en la memoria de la mayoría de los hinchas de Fulham de la actualidad. Muchos adultos que hoy disfrutan y disfrutaron a comienzos del siglo, de los años de Premier, crecieron en aquella etapa durísima. Los más grandes habrán sufrido esa etapa en plena juventud también, y varios otros, por suerte, esquivamos los golpes. Todo es parte de la historia y le permite al Fulham mantenerse siempre con los pies sobre la tierra. Patear las calles de los estadios del ascenso puro en la década del 80 y 90 no debió ser nada fácil. Vivir eso como club, haber sobrevivido y construido todo lo que se construyó después, es un mérito enorme. Pese a todo, las camisetas de aquellos años se mantienen como reliquias y se pueden encontrar en la página oficial del club. A la temporada siguiente, en la 96-97, Mickey Adams, quien formaba parte del plantel desde 1994, dejó de lado los botines y se calzó el buzo de entrenador, que le resultó a la perfección. Fulham revirtió su situación futbolística, acomodó las finanzas con la llegada de Mohamed Al-Fayed y comenzó su camino dorado de regreso a la élite del fútbol inglés y para convertirse en el Fulham que conocemos en la actualidad. Pero habrá tiempo para hablar sobre ello en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar un me gusta, comentar y suscribirse si no lo están. Nos vemos en la próxima.